Según hemos podido avanzar todo este tiempo, hemos estado viendo algunas cosas muy importantes aquí en este capítulo. Y hoy vamos a comenzar con otra sección en la que empezamos a ver algunas exhortaciones de parte de Pedro que van muy ligadas, de hecho dependen totalmente de nuestra comprensión de todo lo que hemos estado viendo hasta ese momento, en los primeros versículos, principalmente el versículo 3 hasta el 5, que habla de lo que Cristo o lo que tenemos en Cristo, gracias a la obra de Dios. Antes de continuar, quiero leer la verdad principal de este día. Dice así: con base en la seguridad eterna que por las misericordias de Dios se nos han concedido en Jesucristo, los creyentes debemos tener claro que el llamado de Dios es a ser santos en toda nuestra manera de vivir, teniendo por seguro que lo primero nos lleva a la acción y a estar alertas en lugar de conformarnos con la pasividad y negligencia. Es decir, todo lo que hemos visto hasta este momento nos lleva a este punto en el que comenzamos a ver, como dicen los boletines, el título de este mensaje, un llamado a la acción. Debemos recordar el contexto en el que estaban los creyentes a los que Pedro está escribiendo. Eran cristianos, expatriados, estaban siendo perseguidos y estaban en un contexto muy difícil, especialmente por esta persecución. Obviamente si estaban siendo perseguidos, implica que ellos habían salido de sus casas, probablemente de sus tierras también, y estaban en una situación difícil, podría ser en riesgo de vida, salud, están expuestos, ¿sí? Y es a estos cristianos y en este contexto que Pedro está escribiendo y les está animando por medio de todo lo que ya hemos visto, que principalmente son las misericordias de Dios reveladas en Cristo, que son la vida que tenemos, la herencia segura que tenemos reservada en los cielos, el poder de Dios que está obrando para preservarnos de modo que alcancemos esta salvación. Y todo esto, dice Pedro, llena de gozo nuestros corazones, aún en medio de las pruebas o situaciones más difíciles. Y lo último que vimos hace unos domingos es la seguridad que tenemos de que este mensaje, esta salvación y este evangelio que se ha predicado tanto a ellos como a nosotros no es un invento ni de profetas ni de los apóstoles, sino que es completamente cierto, verdadero y confiable para nosotros. Todo aquello que Dios habló por medio de los profetas se cumplió en Cristo, y esto debería darnos la seguridad total para nosotros acerca de lo que estamos creyendo, para quién estamos viviendo y para quién deberíamos estar dispuestos a morir. Leamos entonces desde el primer versículo hasta el verso 16 de 1 Pedro capítulo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas.
Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos, hermanos. Padre, estoy agradecido por este día y la bendición, como dijimos al principio, de tener un día para poder congregarnos y poder recibir tu palabra, poder alabarte, poder ser animados, fortalecidos, enseñados y también confrontados, Señor, según sea necesario, con tu palabra. Deseamos en este día, Padre, y es mi oración que tu palabra pueda tener su obra en nosotros, que nuestros corazones, Padre, puedan estar dispuestos en recibirla. Aún yo, aunque estoy compartiendo, Padre, que tu palabra tenga su obra en mí, en mis hermanos, que podamos, Señor, ser animados y no solo desafiados, Señor, sino según hemos estado aprendiendo también en Santiago, seamos hacedores de tu palabra, fieles, diligentes, que seamos prontos, Padre, en poner en obra aquello que tú nos estés hablando en este día. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El versículo de este día que voy a compartir con ustedes es el 13. Todo lo que leímos es para el contexto y también para saber lo que vamos a ver un poco más adelante, pero es el 13 y voy a dar lectura nuevamente. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y como tienen en sus boletines, un primer punto es estar listos para la obra. Y está en base a esta primera parte del versículo 13 que dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento, ¿para qué? Para la acción. Es necesario que a medida que avancemos en este versículo, en este día, tengamos en mente dos cosas. Primero, es la condición o el contexto en el cual se encontraban los creyentes, que es lo que le dije al principio. Es necesario tener en cuenta esto para entender, uno, la seriedad de lo que Pedro está diciendo, y otro, cómo aplica a nuestras vidas también, porque es cierto que aplicaba a la vida de ellos. Lo segundo que debemos entender es cuál es la condición espiritual en la que Dios ha puesto a cada creyente, que es lo que ya estuvimos exponiendo en los primeros versículos de esta carta, principalmente del 3 al 5. ¿Por qué es importante esto? Y es como ya he dicho en otras reuniones, en otras oportunidades, es porque cuando leemos todos este ánimo que Pedro da, e incluso pensando en los versículos que el pastor compartía durante la cena, podemos tener esa inclinación a pensar que es grandioso cuando lo vemos a futuro. Es grandioso pensar que sí, un día vamos a estar con el Señor, sí, un día nuestros cuerpos van a ser resucitados, un día vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a estar en su presencia, va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y eso es grandioso, pero muchas veces podemos lidiar con el problema de cómo esto me ayuda a mí ahora. Y es lo que hemos estado viendo en reuniones anteriores, viendo el ánimo, la fortaleza y el desafío que es para nosotros en ser fieles al Señor, porque sabemos a quién nos debemos, sabemos a quién pertenecemos y sabemos en las manos de quién están nuestras vidas. Y es en las manos de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestro bienestar no depende de las autoridades, de un gobierno político, de un país. Están en las manos del Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, que su nombre es Jesucristo. Y eso es necesario que nosotros entendamos a medida que vamos avanzando en este día y en todos los siguientes, porque todo lo que vamos a ver en adelante en esta carta depende de esta verdad, de qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Él nos ha concedido en Cristo y principalmente quién es este Cristo a quien nosotros servimos, por cuya sangre hemos sido comprados para nuestro Dios. Las duras circunstancias que atravesaban los hermanos, los creyentes en aquel tiempo, podían haber sido causa no solo de duda, sino también generar la tendencia a bajar la cabeza y tratar de tener un perfil bajo frente a la sociedad, es decir, pasar desapercibidos. No hacer notorio que son cristianos, no hacer notorio que son, como dicen Hechos, los del camino o los de la fe. Tratar de tener un perfil bajo, y es la tendencia o la tentación a la que ellos podrían haberse sentido atraídos y en las que en distintas circunstancias nosotros también podríamos llegar a sentirnos en este o en un tiempo que venga más adelante. Si es que en nuestro país empieza a poner dura la situación en cuanto a la persecución a los creyentes. Esto, ¿a qué conduce el hecho de tener un perfil bajo o tratar de pasar desapercibidos? Nos podría conducir a apagar el espíritu porque tratamos de mantener las cosas frías. Tratamos de mantener las cosas quietas, livianas, sin que nadie se dé cuenta que somos creyentes. No podemos dar un testimonio libre de nuestra fe. Nos da temor, tal vez, hacer claros nuestros principios, nuestros valores, aquello que nosotros creemos de acuerdo a lo que estamos convencidos de la palabra. Y esto nos conduce a estar apagando el espíritu y por ende también a enfriar nuestros corazones. Más bien, lo que Pedro está instando a los creyentes y también a nosotros es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Voy a leer, dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice el verso 16: Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero leer de nuevo el verso 16. Así como una luz, brille vuestra luz. ¿Delante de quién? No de los creyentes, sino delante de los hombres, para que vean ¿qué? Vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que esto podría ser el ánimo y las palabras con las que Pedro está queriendo exhortar a los creyentes que sean fieles, a que no busquen un perfil bajo, no busquen pasar desapercibidos, sino más bien que dejen que la luz brille en medio de la oscuridad. Tenemos que entender entonces primero qué es ceñir, qué es a lo que Pedro les está instando aquí. Pedro dice, cíñanse. El diccionario dice que esto es rodear, ajustar, apretar la cintura, el cuerpo o el vestido u otra cosa. Y esto en el contexto de aquel tiempo entendemos que como los hombres no usaban pantalones sino túnicas, esto implicaba subirse la túnica y amarrársela de forma que ellos pudieran estar más cómodos para trabajar o para tener velocidad si necesitaban correr o hacer un trabajo fuerte que requiriera esfuerzo de ellos. Y en el contexto en lo que estamos entendiendo ahora, con ceñirnos en el entendimiento, hay otros pasajes que pueden ayudarnos también. Primero está Éxodo capítulo 12, versículo 11. En el contexto de este versículo que vamos a leer ahora, ya han ocurrido 9 plagas en Egipto,
Dios ha estado mostrando su poder y está pronta a suceder la última plaga, que es en la que van a morir todos los primogénitos, y el Señor manda por medio de Moisés que con la sangre de un cordero pinten los dinteles de las puertas. Y dice así, versículo 11. Y les da la instrucción de la primer Pascua de la que ellos iban a participar. Y dice así, versículo 11, de esta manera lo comeréis, o van a participar de la Pascua comiendo el cordero. Dice, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. También tenemos como algo que nos va a ayudar a entender mejor Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. En un momento voy a explicar lo que estos versículos nos quieren decir. Lucas 12, verso 35 hasta el 40. Aquí Jesús le dice a sus discípulos de la siguiente manera: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los halla así, dichosos son aquellos siervos. Podéis estar seguros que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. La noción básica de estos pasajes entonces es que debemos estar listos para trabajar, siendo fieles en aquello que se nos encomendó hacer durante un tiempo de espera. En el contexto, en lo que hemos leído en Éxodo, por ejemplo, los israelitas debían servirse la Pascua ceñidos, listos para partir, pues luego de esta última plaga en la que iban a morir los primogénitos de todo Egipto, Dios iba a darles la liberación. El faraón iba a expulsarlos de la tierra y ellos debían estar listos para salir. Como creyentes, nosotros entonces tenemos la tarea de vivir cada día para la gloria de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:31 que debemos vivir de la siguiente manera: aún sea comiendo o bebiendo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Aún lo más básico en nuestras vidas, que es suplir en la alimentación para nuestros cuerpos, tener fuerza, tiene que ser para la gloria de Dios. Es decir, si esta mañana hemos desayunado, no es solo para llenar nuestros estómagos, sino debería ser para tener la fuerza, la lucidez necesaria para vivir para el Señor. Si ahora al mediodía vamos a almorzar, debe ser para estar fuertes y nutridos para poder vivir para la gloria de Dios. Si esta noche vamos a descansar, debemos procurar un mejor descanso para mañana estar de la mejor manera o en la mejor condición para la gloria de Dios, para vivir cada día para nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo 16, verso 15, refuerza todas las exhortaciones que hemos estado teniendo hasta ahora. Dice: estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Hace algunos meses, no recuerdo exactamente cuántos, tal vez mayo o junio, en la casa se entraron, en la propiedad, no en el departamento mismo, sino en la casa se entraron unos ladrones en 2 oportunidades. La primera oportunidad solo lograron, la primera oportunidad no robaron nada, y unos días después volvieron a entrar y robaron pocas cosas de las que estaban afuera en el patio nada más. Esta situación, siendo honestos, puso mi corazón en mucho temor, miedo, pánico, al punto que cuando llegaba la noche antes de dormir,
muchas veces yo me levantaba e iba a revisar todas las ventanas que estén con sus seguros, iba a encender las luces del patio para ver si había algo extraño, aseguraba la puerta. Sé que va a sonar cómico y espero que después no me hagan bullying por esto, pero ponía una mesa trancando la puerta porque tenía miedo. Estaba muy atemorizado. Y al igual que yo, mi hija. Y en el ánimo de tratar de calmar a ella, con el cuidado que el Señor tiene de nosotros, yo también tuve que buscar en la palabra ser consolado y animado por el Señor. Y entre muchos versículos que estuve viendo y que hablaba con ella, estaba esto que leí en Lucas, en lo que dice, fue curioso porque yo trataba de animar respecto a algo físico, pero terminé siendo animado en algo espiritual, en lo que dice, si el dueño de la casa o el padre de familia supiera a qué hora iba a venir el ladrón, este hombre, ¿qué hubiera hecho? Hubiera velado y no hubiera permitido que el ladrón entrara en su casa. Y el ánimo, la exhortación en el verso 40 es, estén preparados porque el Hijo del Hombre viene a esperáis. Y fue interesante porque, como digo, yo estaba tratando de dar un ánimo en lo natural. Hija, tranquila. O alma mía, cálmate porque el Señor está cuidando de ti. Pero terminé con una exhortación, un ánimo más grande todavía en relación a lo eterno. Y esto me llevó a considerar dos cosas principalmente. Una que depende de la otra. Y es, ¿qué es lo que yo temo si un ladrón entra en mi casa? Y tuve que detenerme a pensar, e incluso a ver la sala, el cuarto y lo que teníamos. Y ciertamente no había dinero. Y lo que tengo en cuanto a tal vez electrodomésticos, los que han podido visitarme, no es mucho. Tengo una tele antigua que no se podría vender por mucho, tal vez un microondas, y lo más caro que podrían robar y vender podría ser el refrigerador, que no sé si podrían sacarlo muy rápidamente, pero después no hay nada más. Sí, no hay nada más. Y esto me llevó a pensar en otra cosa. Entonces, ¿qué podría yo temer? Tal vez por la seguridad o el bienestar físico de mi familia, mi esposa y mi hija, que en el peor de los casos podría ser la muerte. Entonces, esto me hizo considerar el versículo que les leí en Lucas y esta exhortación también en Apocalipsis, y es, si el padre de familia supiera a qué hora va a entrar el ladrón, velaría. Y si nosotros supiéramos a qué hora va a venir el Señor Jesucristo, sin duda lo esperaríamos más preparados. Por tanto, como no sabemos a qué hora va a venir el Señor, y esta vendría a ser la aplicación que el Señor me dio respecto a estos versículos, como no sabemos a qué hora va a venir el Señor, ni qué día, ni qué mes, ni qué año, nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros no podemos tener nuestra mente perdida en cualquier cosa, sino que tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos haciendo cada día. Tenemos que estar convencidos de para quién vivimos, a quién nos debemos, y si somos, tal vez en mi caso, como en mi caso, cabezas en nuestro hogar, cuál es nuestra responsabilidad, más allá de proveer económicamente. Y es guiar a nuestras familias, a nuestras esposas y nuestros hijos, de modo que ellos conozcan y teman también al Señor. Y esto es lo que el Señor me animó con esos versículos, con esa experiencia, que ahora pienso que incluso si no permitió el Señor que robara nada, tal vez fue por eso, porque lo único que Él quería era despertar mi corazón en ese sentido. Vela, porque no sabes cuándo voy a volver. Vela. ¿Cómo estás usando el tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu hija o qué estás haciendo con tu esposa? ¿Qué estás permitiendo que el mundo enseñe y qué es lo que tú estás haciendo? Vela. Y es lo que en palabras de R.C. Sproul podríamos decir, el coram deo, vivir cada día delante de la presencia de Dios, conscientes de que estamos ante Él y vamos a rendirle cuentas. Pedro menciona a lo largo de su epístola
de esta primera epístola áreas específicas en las que los creyentes tenían la oportunidad de actuar y dejar brillar la luz, según lo que decimos que era estar ceñidos, estar listos para la acción. Unos versículos más adelante hemos leído el verso 13, que es el 15 y el 16, dice: sino que como aquel que os llamó es santo, también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, no solo en lo que respecta a la comunión con los hermanos, no solo en lo que es la reunión dominical, sino en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. No va a dar tiempo que revisemos todos los versículos, pero si alguien está tomando nota, voy a dar las citas, ustedes pueden revisarlas, y voy a mencionar solamente la aplicación que Pedro estaría dando en esos versículos sobre cómo ser luz, en lo que ellos deberían ser luz y reflejar o dar a mostrar esa vida santa. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 al 5, Pedro les está diciendo que habiendo desechado la malicia, ellos deben desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y eso con qué fin? Que sean edificados como una casa espiritual. ¿Sí? En el capítulo 2, versículo 11 al 12, Pedro dice que debemos abstenernos del pecado y mantenernos irreprochables con los de afuera, es decir, con los gentiles o con los que no conocen al Señor. De esa forma estamos mostrando esta vida santa y que pertenecemos al Señor. Más adelante, versos 13 y 14, como ciudadanos en un reino terrenal, debemos someternos a las instituciones por causa del Señor, no usando la libertad en Cristo como un pretexto para pecar o para hacer el mal, sino como siervos de Dios. En la sociedad, por ejemplo, dice: los esclavos deben servir a sus amos y honrarlos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esto en el verso 18 al 25 del mismo capítulo. Capítulo 3, 1 al 7, en lo conyugal. Las esposas muestran esta santidad al someterse a sus esposos y respetarlos. Deben cuidar que su adorno sea especialmente el interno, caracterizado por una buena conducta, casta, piadosa y respetable. Y por otro lado, los maridos muestran esta santidad a ser sabios en su trato a la esposa. Un trato cargado de tierno y delicado afecto hacia ellas. El capítulo 2, verso 20, 21, capítulo 3, verso 13, 17 y capítulo 4, 12 al 19 nos muestran que la santidad en medio de las pruebas se refleja siguiendo las pisadas de Cristo. Tenemos el claro y vivo ejemplo de Él, cómo Él sufrió y cómo Él encomendó su causa, no defendiéndose, no vengándose Él mismo, sino encomendando todo esto en las manos de aquel que iba a juzgar sin hacer acepción de personas, y este es el Padre. Tenemos entonces el ejemplo de Cristo, de cómo sufrir por causa de la justicia. El capítulo 4, versos 7 al 11, capítulo 5, versículo 1 al 5 y versículo 8 al 10 nos muestra cómo se refleja la santidad en la iglesia. Y esto es principalmente sirviéndonos unos a otros en amor. Esto es siendo buenos administradores de los dones o la multiforme gracia que Dios ha derramado. Hemos tenido hace poco tiempo la conferencia de dones y esto quedó claro, yo creo, aquí. La forma en la que reflejamos la santidad en la iglesia es sirviéndonos unos a otros con lo que Dios nos ha dado para servir. Entre otras cosas está que los pastores y líderes, por ejemplo, cuiden bien del rebaño, no enseñoreándose de él, no siendo tiranos en medio de las iglesias. Y por otro lado, los jóvenes sometiéndose a los ancianos y al liderazgo. Cada creyente en la iglesia, además, tiene esta parte en la santidad: resistir al diablo, sometiéndose a Dios. Estas son algunas formas en las que Pedro dice a lo largo de su carta cómo es que nosotros dejamos brillar esta luz, viviendo en santidad, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con los inconversos, con los de afuera.
Nuestra actitud entonces, al tener la idea de estar ceñidos en nuestro entendimiento, significa lo siguiente: que estemos prestos a hacer esto, que estemos predispuestos a obedecer, a hacer lo justo y ser santos. Esta es la forma de ceñirnos para la acción. Solo un ejemplo. Voy a dar una de las resoluciones de Jonathan Edwards. Él dijo en su primera resolución: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo, ya sea ahora o tras millares de años. Me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. Este hombre, según dice su biografía o la historia, desde muy joven empezó a hacer resoluciones de vida que él estaba poniendo delante para buscar hacer lo que es justo y agradar al Señor. Dicho en palabras sencillas, esta resolución tiene dos partes: viviré para Dios, y resolución 2, si nadie más lo hace, yo aún así lo haré. Y tener metas claras, tener un objetivo claro en nuestra vida, según lo que dice la verdad de la palabra de Dios, es lo que va a ayudar a que nosotros podamos vivir de una forma justa dentro y fuera de la iglesia. Lo que implica, o lo que viene a ser, estar ceñidos en nuestro entendimiento. Con esto quiero que pasemos a la siguiente parte del versículo que dice: sed sobrios en espíritu. Ciñan vuestro entendimiento para la acción, pero también sean sobrios en espíritu. Y esto tiene como encabezado una mente despejada. Antes de entrar en este tema, deseo que podamos ver otras citas de Pedro en la misma carta y también otras citas de Pablo que nos van a ayudar también a entender el sentido de la idea de ser sobrios. Primero está el capítulo 4, versículo 7 en 1 Pedro. Vamos a leer esto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. En este sentido, el creyente debe estar lúcido, podríamos decir, ferviente en amor. Por otro lado, voy a hacer esto, voy a dar primero el versículo, lo que vendría a ser la sobriedad, y un ejemplo o una aplicación a lo que sería el descuido de la sobriedad, o en todo caso vivir como impíos. En este caso del versículo 7 vendría a ser ser lúcidos en cuanto a la oración y fervientes en amor. Y un ejemplo de descuido vendría a ser lo que hacen los gentiles, que está descrito en versículos más adelante, que es que se extravían en lujurias, orgías, embriaguez e idolatría, y estos van rumbo a su destrucción. Capítulo 5, versículo 8 dice así, 1 Pedro: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león, rugiente, buscando a quien devorar. Podemos leer un poco más adelante después el contexto, cada uno. Dice entonces: el creyente debe estar alerta, no adormecido en cuanto a los intentos malignos, o como hemos estado viendo este tiempo en Efesios capítulo 6, las insidias del diablo para devorarnos. No debemos ignorar que hay un enemigo que busca destruirnos. ¿Sí? No pensemos que todo va a estar bien. Lo contrario a ser sobrios entonces vendría a ser alguien que vive, en pocas palabras, como un antinomiano. Alguien que piensa que es, como se dice, salvo, siempre salvo. No importa cuánto peque, no importa lo que haga, ya soy salvo. Eso es un error y una mentira del diablo. Romanos capítulo 12, versículo 3.
es otro lugar donde vamos a ver un ejemplo. Romanos 12:3 dice de la siguiente manera. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En este caso, la sobriedad viene a ser que cada creyente piense de sí mismo con buen juicio. La Biblia dice con cordura, pero aquí es la misma palabra que se utiliza para tener un buen juicio o ser sobrio. Entonces, ser sobrio viene a ser eso, un creyente que no se enaltece, sino que considera a los demás. Se ve a sí mismo con humildad y considera a los demás como superiores, como también vamos a ver en Filipenses en los estudios de los jueves. Lo contrario a esto es alguien que tiene pensamientos egoístas, altivos y ve a los demás como inferiores. Primera Tesalonicenses capítulo 5, 6 al 8, voy a dar solo la cita y ahora la aplicación. El creyente vive atento, aguardando el día del Señor. Lo espera listo, no desnudo o en vergüenza, es decir, en pecados, sino que está vestido con la armadura. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Lo contrario a esto es alguien que vive como impío, ignorando y rechazando a Dios y su ley. Esta persona no espera al Señor lista, sino que va a ser sorprendida por la venida del Señor y por su juicio. 2 Timoteo capítulo 4, verso 5 dice lo siguiente. La exhortación de Pablo a Timoteo es que él debe seguir la piedad y la sana doctrina, la sana enseñanza, no apartándose ni un poco del ejemplo que ha recibido de Pablo. Y lo contrario a esto es lo que dice unos versículos antes, que es el verso 3 al 4, que es que hay hombres, dicen los postreros tiempos, que tendrán comezón de oír. Estos van a amontonar para sí mismos maestros según sus propias pasiones y deseos, maestros que les hablen aquello que ellos quieran escuchar, aquello que sus perversos corazones dicten. Según lo que vemos estas citas, entonces la sobriedad viene a ser la cualidad de alguien que posee buen juicio, que tiene una mente despejada, no adormecida o nublada, sino que es apto para pensar, para razonar, para actuar tomando decisiones sabias y prudentes según la enseñanza que se ha recibido de la palabra. El comentario de Tagui dice que es practicar también dominio propio, y Kittel aumenta esto y dice que es lo contrario, ser sobrio es lo contrario a todo tipo de confusión. Entonces, ¿a qué nos está instando Pedro? Es justamente a esto. No solamente tener la mente lista para actuar, sino ser sobrios y no descuidar ni un momento, no perder noción de qué tiempo estamos viviendo. No perder la noción de qué es lo que estamos esperando nosotros como creyentes. ¿Cuál es nuestra esperanza? Y eso vamos a ver un poco más adelante. El momento en el que nosotros perdemos la noción de a quién nos debemos y qué es lo que estamos esperando, entonces somos cautivados, ya sea, voy a decir, para bien en el sentido de trabajar o para mal en el sentido solamente de tener temor por las cosas de este mundo. Este mundo está luchando por cautivar nuestra atención y nuestro corazón. Y es una realidad de que somos tentados a esto. Si pensamos en el contexto que vivimos, como estábamos comentando, respecto a las restricciones que ahora hay por la vacuna, nuestro corazón puede ser fácilmente atemorizado y cautivado en temor y miedo de qué voy a hacer, y nos olvidamos de a quién nos debemos y cuál es nuestra prioridad: ser luz y vivir para Cristo. Por otro lado, si el mundo nos cautiva en el otro sentido con las riquezas, con el bienestar y con la comodidad que continuamente ofrece, nuestro corazón va a ser desviado en pos de las riquezas de este mundo y nos vamos a olvidar de hacer tesoros en los cielos.
Nos vamos a olvidar de usar el dinero para bendecir el cuerpo y para otros. Nos vamos a olvidar de utilizar estas cosas para hacer el bien. Nos vamos a olvidar de utilizar el tiempo como buenos administradores para servir, para conocer al Señor y para tener comunión unos con otros. Y vamos a vivir únicamente con metas terrenales que lo único que van a hacer cuando llegue el día de Jesucristo es quemarse como paja. No debemos entonces, es lo que Pedro quiere, que perdamos esta noción, sino que seamos sobrios, lúcidos de en qué tiempo estamos viviendo, que estamos prontos a la venida y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas no van a dejar que nosotros estemos ociosos. No van a dejarnos estar adormecidos o acomodados en un sillón con los brazos cruzados y solamente esperando sentados y diciendo, Cristo va a volver. Mi esposa y mis hijos ya son creyentes, puedo esperarlo tranquilo. No. Tener noción de estas cosas nos va a hacer ser diligentes. La palabra dice, el que es santo, santifíquese aún más. Y ayer, terminando la lectura con mi esposa en Apocalipsis, era interesante porque Apocalipsis 22 termina diciendo, el que es impío, siga haciendo impiedad o siga siendo impío. El que es justo, siga haciendo justicia. Y el que es santo, santifíquese más. Y es lo que yo creo Pedro también nos está llamando. No es de extrañar que Pedro, Pablo, Juan y todas las enseñanzas en el Nuevo Testamento tengan un mismo sentido, porque es el mismo Señor que los ha inspirado para escribir cada una de esas cartas y evangelios, para que cada creyente sea enseñado, sea exhortado, sea corregido, sea instruido en la palabra de Dios a fin de que sea perfecto y preparado para toda buena obra. Es lo que la palabra tiene que obrar en nosotros. Y es por eso que yo oraba al principio también. Y creo que es una buena cosa que nosotros oremos cada vez que leemos o escuchamos la palabra. Que la palabra de Dios tenga su obra en nosotros. Cumpla su propósito en nosotros. Y no como estábamos escuchando de Edward hace algunos domingos, seamos solo oidores, sino también hacedores. Algo que debemos preguntarnos entonces es cómo nos damos cuenta si somos o no sobrios. Y creo que hay una ilustración muy clara que puede ayudarnos y es una experiencia propia. Hace años, tal vez el 2014, cuando todavía estaba soltero, estábamos por casarnos con Marcela. Yo tenía una moto y no recuerdo la situación o por qué lo hice. Estábamos volviendo a su casa, yo le estaba llevando. Y comencé a conducir la calle, la avenida estaba vacía y comencé a conducir en zigzag. Tal vez era para asustarla porque ella le daba miedo. Y sucedió que había un policía detrás. Había estado manejando detrás y me vio manejar en zigzag, así que nos detuvo porque pensó que yo estaba ebrio. Así que me hizo soplarle para sentir el aliento y todo eso. Fue algo muy vergonzoso. Pero ahora que lo pienso es interesante porque es una pauta. ¿Qué es lo que hizo que el policía me detuviera? ¿Qué es lo que hizo que el policía pensara que yo estaba ebrio? Era mi forma de conducir. Entonces, una forma en la que nosotros podemos darnos cuenta si somos unos sobrios en nuestra vida cristiana es cómo estamos conduciéndose nuestra vida. ¿Cuál es la dirección que tiene nuestra conducta de vida? ¿Cómo estamos en relación al pecado? ¿Estamos luchando o no? La forma más fácil tal vez de aplicar o de ver nuestras propias vidas, de evaluar es en relación a lo que hemos estado aprendiendo con Efesios, la armadura de Dios. ¿Estamos vestidos con la armadura de Dios? ¿Estamos constantemente conscientes de esta armadura? ¿Estamos conscientes de que estamos en una guerra contra el enemigo, contra nuestra carne y contra el mundo? ¿O estamos dormidos? ¿Estamos listos para luchar y dar guerra a la tentación y al pecado? ¿O somos sorprendidos y de repente nos deslizamos?
No estoy hablando de perfección, ¿no?, como siempre recalcamos, sino de cuál es la conducta o la dirección que tiene nuestra vida. ¿Cómo estamos en relación a la palabra? ¿Qué tan en serio consideramos esta palabra que el Señor nos ha dejado? ¿Qué tan a menudo la leemos y meditamos en ella? ¿Cómo está nuestra comunión como hermanos, como iglesia? ¿Cómo consideramos o cuál es nuestra forma de ver la iglesia y nuestra comunión y nuestras reuniones? ¿Lo vemos como algo serio y de importancia o como una rutina de cada domingo nada más? Y el jueves, si podemos, nos conectamos. Estas son pautas. En el caso del policía conmigo fue que yo estaba conduciendo en zigzag. Y creo que nosotros, por los versículos que hemos estado leyendo respecto a la aplicación de la sobriedad y también en relación a tener una mente ceñida, podemos darnos cuenta si estamos o no en buen rumbo. Esto no para deprimirnos, no para bajar la guardia, no para decir nunca voy a lograrlo, sino que si estamos mal, yo creo para abandonarnos al Señor una vez más y ponernos en sus manos. Como leí de John Owen, la forma o la parte que nosotros tenemos en esta lucha no es nuestra fuerza, sino reconocer nuestra debilidad y abandonarnos a la obra del Espíritu Santo. Reconocer quién es el que está obrando y nosotros entregarnos a Él en total dependencia. Esto claramente no implica una negligencia, no implica decirle, Señor, haz que no peque, sino implica reconocer nuestra debilidad, darnos cuenta de cómo somos y quiénes somos realmente y cuánto necesitamos al Señor. Y por tanto, si somos débiles, no vamos a buscar luchar en nuestras propias fuerzas, sino vamos a depender más del Señor en oración. No vamos a depender de nuestro conocimiento y nuestra memoria en cuanto a recordar la palabra, sino cada día vamos a dedicarle el tiempo necesario a estudiar la palabra y a meditar en la palabra. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, porque es lo que el Señor nos ha dado para poder conocerle, para poder crecer en santidad y para poder crecer a la semejanza de Cristo. No vamos a descuidar la comunión con hermanos, porque es el momento cuando somos pulidos. Es el momento en el que podemos demostrar amor. Es el momento en el que podemos crecer en santidad y usar los dones que el Señor nos ha dado. No para nosotros mismos, sino para el bien del resto de los hermanos y de la iglesia. A medida entonces que tomamos en serio estas cosas, nuestra mente se torna sobria y nuestras decisiones no son tomadas a la ligera. Nuestra mente se enfoca en lo importante, que es la eternidad. El ejemplo por excelencia que nosotros tenemos de una mente sobria es el Señor Jesús. Yo estuve leyendo este tiempo en diciembre, el Evangelio de Juan, estaba en mis lecturas también, y es un evangelio realmente extraordinario. Cómo nos introduce. Yo no sé si han leído alguna vez ese evangelio completo, pero a diferencia de los otros tres, por lo menos en mi caso, es el único que me ha sumergido realmente en la vida y en el ministerio de Cristo. Y también estaba escuchando, justo se cruzaron las dos cosas, un sermón de Steve Lawson que titula La oscuridad del Gólgota. Y él también estaba hablando aquí de este evangelio y me ayudaba a ver más y a profundizar más acá en la persona de Cristo y cómo su mente en todo tiempo durante su ministerio, pero no solo cuando las cosas estuvieron bien, sino especialmente cuando estuvo ya preso frente al Sanedrín, frente al sumo sacerdote, frente a Pilato e incluso en la cruz. Cristo nunca perdió noción de quién era. La lucidez de su mente nunca fue nublada. Él nunca se distrajo y nunca perdió el objetivo de a dónde él estaba apuntando, de a quién estaba sirviendo y cuál era su misión.
Él siempre supo quién era, cuál era su misión y cuál iba a ser la victoria y el resultado del cumplimiento de su misión. Por eso es que en cada momento, incluso cuando Él estaba en la cruz, Juan nos dice, y dijo esto para que se cumpliese tal cosa, y para que se cumpliese esta otra parte de la Escritura. Jesús dijo esto otro, porque Él siempre supo y no perdió noción, ni por un momento. Y Él es nuestro ejemplo por excelencia a seguir. Yo creo que esto tiene que ser un ánimo a nosotros, justo ahora comenzando este año, a tomar una resolución cierta y firme en conocer al Señor y crecer en Él. Si pudiera tomar una de las frases de lo que compartí el jueves, sería: ¿qué es tu amado? Más que otros, que así nos conjuras, como decía en Cantares. ¿Quién es Él? ¿Y qué es Él que amerite que todo este año lo dediquemos a conocerle de una forma profunda y ceñirnos y poner nuestra mente sobria para actuar de forma que le podamos agradar? Él es nuestro Salvador. Él es aquel que sin deber, sin tener que hacerlo, sin ninguna obligación, nos amó desde antes de la fundación del mundo, aún sabiendo que éramos pecadores. Él no nos escogió porque sabía que íbamos a escogerlos. Él nos escogió aún viendo lo pecadores, frágiles y miserables que éramos. Y así nos amó. Y así fue capaz de venir a este mundo y tomar esta condición humana, rebajarse hasta este punto. Tomar forma de siervo, como dice Pablo en Filipenses. Ser obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Para hacer de nosotros, por su sangre, un pueblo, un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Eso es más que suficiente para vivir y morir para Él. Eso es más que suficiente para dedicar el tiempo necesario a leer la palabra y a orar lo que sea necesario por nuestras familias, por nuestras esposas, esposos, hijos, a fin de que le conozcan y crezcan también en Él. Eso es razón más que suficiente para que nosotros podamos realmente orar y perder el temor para compartir esa buena noticia. Y con esto quiero pasar al siguiente y último punto, que es esperando el día. Voy a leer de nuevo el versículo 13. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Alguna vez han meditado, hermanos, en lo que nosotros esperamos del día de Jesucristo? No estoy hablando, y Pedro no está hablando aquí del día que muramos. No está hablando de ese momento en el que nuestro cuerpo expira y nuestra alma se levanta y va a la presencia del Señor. No, sino que está hablando del día de la revelación o el día de la venida de Cristo Jesús, su segunda venida. ¿Qué es lo que esperamos de ese día? O en ese día que suceda. La palabra hace una diferencia clara entre estas dos situaciones, cuando uno muere y cuando el Señor vuelve. Cuando el Señor vuelve, la palabra dice que entonces se va a consumar el juicio a las naciones y también al diablo. Y Pedro está dirigiendo nuestros ojos y nuestra mente directamente a ese suceso, a ese momento específico cuando Cristo va a volver. De ese modo nos está llevando más allá que solamente pensar: si yo muero voy a estar con Cristo.
nos está llevando mucho, mucho más allá. Y quiero que leamos algunos otros versículos que nos van a ayudar a entender qué es lo que esperamos de ese día. Vamos a ver 3 ámbitos o 3 áreas, 3 situaciones en las que tenemos que esperar que algo suceda en la venida de Cristo. Y lo primero, o el primer ámbito en el que vamos a ver esto, es en el sentido de la iglesia y los creyentes. Y lo primero está en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Y dice así, Filipenses 3, 20, 21. Porque así como nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Un poco más adelante, el siguiente libro es Colosenses 3, verso 4, dice así, 3, 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si vamos a otra carta que es 1 Juan capítulo 2, verso 28, hasta el versículo 2 del capítulo 3, vamos a leer que dice así. 1 Juan 2, 28 hasta el versículo 2 del siguiente capítulo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Versículo 2 del capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y por último, Romanos 8, 23 y 29 dice así, y no solo ella, hablando de la creación que está gimiendo, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Qué nos enseñan estos versículos? El primero en Filipenses nos enseña que al ser nuestra ciudadanía de arriba, de ahí también estamos esperando a nuestro Salvador, el cual va a transformar estos cuerpos a su estado de gloria. Colosenses nos enseña que nuestra vida está escondida en Cristo, y esto significa 2 cosas posibles. Una, que está segura y resguardada en Él, pero también que nuestra vida todavía, como debe ser, esa plenitud no está todavía completamente revelada o manifestada. Por eso dice, está escondida en Él. Y por eso dice, cuando Cristo se manifieste, también nuestra vida va a ser manifestada con Él completamente. Vamos a tener esa plenitud total, vamos a gozar de esta glorificación en Cristo. En tercer lugar, 1 Juan, ¿qué es lo que nos enseña? Primero, que permanezcamos en Él, para que no nos tengamos que alejar de Él avergonzados. Y más aún, que cuando Él se manifieste, cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a verlo como Él es. Vamos a conocerlo como Él es. Y entonces se va a manifestar lo que nosotros sabemos de ser. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Vamos a estar con Él. Y Apocalipsis lo dice de una forma más gloriosa todavía. No va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte, no va a haber más pecado. Nuestra comunión con Cristo va a ser perfecta. Vamos a gozar de comunión perfecta con aquel que nos ha amado desde el principio. Eso es lo que nosotros esperamos en su venida. Y por último, Romanos dice que vamos a ser semejantes al Hijo primogénito, santos, justos y con cuerpos glorificados, sin ningún rasgo o vestigio de la agonía de este mundo. Eso es lo que esperamos como creyentes, como iglesia, de su venida.
En relación al mundo o al cosmos, ¿qué es lo que esperamos? Pedro dice en 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13, de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. La tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta, en piedad, esperando y apresurando la venida del la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Juan dice algo parecido en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: hecho está. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios, Él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y con esto tenemos para entender lo que esperamos en tercer lugar en relación a los incrédulos y su juicio. El Señor Jesús va a traer juicio y justicia. Vemos en Apocalipsis 6 que el clamor de los santos es: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperas para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar por la justicia? Pero en el capítulo 19 es grandioso lo que dice, porque dice: después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con inmoralidad. Ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Aleluya, porque el Señor ha hecho justicia. Él ha vengado. Y todo lo que los poderosos de este mundo, del tiempo pasado y de este tiempo, puedan estar haciendo en contra de Cristo y la iglesia, Dios lo va a vengar. Dios va a hacer justicia, y eso es lo que nosotros esperamos, hermanos, en esos 3 ámbitos:
cuerpos glorificados y poder estar con Él. No las calles de oro, no las puertas como perlas, no las joyas o una corona. Eso sí va a estar ahí, va a ser grandioso. Pero lo que esperamos es ver a Cristo. Y vamos a tener ese cuerpo. Y lo que a Moisés se le impidió, ver la gloria del Señor, nosotros lo vamos a poder hacer. Verlo cara a cara. Estar en su presencia. ¿No es deseable? Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Que todo lo que vemos ahora, que ha sido corrompido por la caída, sea hecho nuevo. Y que toda la maldad del mundo, del diablo, de la muerte y de los impíos, va a ser juzgada. Hay un himno que quiero leerles, dice así: Gran Dios, ¿qué veo y oigo? El fin de las cosas creadas, el juez de la humanidad asentada en nubes de gloria sentado. La trompeta suena, las tumbas entregan a los muertos que antes guardaban. Prepárate, alma mía, para encontrarte con Él. Los muertos en Cristo primero se levantarán al sonar la trompeta final. Tomados serán para encontrarse en los cielos con Él. Con gozo a su Señor rodearán. Y ningún oscuro temor sus almas perturbará. Su presencia día eterno vertirá en aquellos que estén preparados para encontrarse con Él. Pero los pecadores, llenos de culpables temores, he aquí su ira prevalece. Se levantarán y hallarán que sus lágrimas y suspiros de valor carecen. El día de gracia pasó y se ha ido. Temblando y de pie ante el trono están todos aquellos que no se prepararon para encontrarse con Él. Gran Dios, ¿qué veo y oigo? El fin de las cosas creadas, el juez de la humanidad asentada en nubes de gloria sentado. Debajo de su cruz veo el día cuando el cielo y la tierra pasen. Y así, amado hermano, prepárate para encontrarte con Él. Esta es nuestra esperanza en Cristo, hermanos, en su retorno. Si todo lo que nosotros esperamos, si todo lo que nosotros deseamos y por lo que trabajamos está en este mundo y solo en este mundo, entonces somos los más miserables. Y esa es la palabra, miserable. Somos los más dignos de lástima si nuestra esperanza está solo puesta en lo terrenal. Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 19, dice así: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, para aquí en la tierra solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Por eso, los predicadores del falso evangelio de prosperidad y todos los que les siguen con corazones deseosos por las cosas que ellos ofrecen y predican, son pobres. Es como dice en Apocalipsis, de una de las iglesias: tú dices que eres rico, pero eres pobre. Pobre y miserable. Porque todo lo que ellos buscan, hermanos, y procuran son solo tesoros y recompensas terrenales. Y Jesús dice que los que buscan estas cosas ya tienen su recompensa. La han recibido de los hombres. Pero con Dios no tienen nada. No tienen parte con Dios. Y por más que digan: Señor, hemos predicado tu palabra durante años, les dirá: yo no les conozco, hacedores de maldad. Échenlos fuera donde está la oscuridad y donde es el llanto y el crujir de dientes. Aman el mundo y eso es lo único que ellos van a tener por ganancia. Aman los tesoros de esta tierra y va a ser su máximo tesoro.
y su máximo bienestar. Pero como dice Juan, hijitos, no améis el mundo y las cosas que hay en el mundo, porque el mundo y sus placeres pasan. Pasan. Pero los que están en Dios y los que permanecen en Cristo, como dice Daniel 12:3, permanecen y brillarán como el resplandor del firmamento. Y esto yo deseo que seamos cada uno de nosotros como iglesia. Esto es lo que yo deseo que aspiremos y por lo que trabajemos. Es un mandato. Cíñense en el entendimiento para la acción. Sean sobrios y esperen por completo pongan por completo, su esperanza en la gracia que va a ser revelada cuando Cristo venga. Para concluir, solo quiero decir que los tiempos que vivimos no son fáciles. El mundo está contra Dios. Basta ver las noticias, los eventos sociales, deportivos y todo lo que está sucediendo. Basta ver los anuncios publicitarios en internet, las tendencias, las ideologías. Todo está en contra de Dios y de Cristo y de la verdad de la palabra. Así que no es un tiempo en el que nosotros podamos estar adormecidos, sino velando, ceñidos en nuestro entendimiento, sobrios en nuestro espíritu, sirviendo al Señor y siendo santos. No nos engañemos entonces pensando que es suficiente esfuerzo solo leer un versículo diario con una aplicación móvil. No nos engañemos pensando que basta, ya estamos haciendo suficiente con estar en una de las reuniones en la iglesia, como si estuviéramos solamente marcando nuestra asistencia. No nos engañemos pensando que orar por los alimentos y hacer alguna oración ocasional es comunión con Dios. No nos engañemos pensando que nadie es perfecto y pecar es normal, porque si nuestro corazón es perverso y está inclinado a hacer el mal, entonces no está bien con Dios y es tiempo de arrepentirse y de buscar la paz con Dios por medio de Cristo. Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado aún lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y noten lo que dice el verso 3, 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, no dice duerme, no dice descansa solamente, dice se purifica así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Así que consideremos todas estas cosas como una pauta para evaluarnos y para obedecer este llamado que hace el Señor por medio de Pedro en esta parte en la palabra y en este día en la predicación. Sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hay una oración que deberíamos hacer y es la que hacía Robert Murray McCheyne. Señor, hazme tan santo como un pecador como yo pueda llegar a ser. Que cada día pueda ser tan santo como pueda llegar a ser. Voy a terminar leyendo 1 Pedro, verso 13 hasta el 19. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno,
conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuimos redimidos con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y ante la cual ninguna cosa puede ocultarse, sino que todo es expuesto, y todo queda desnudo a la luz de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y podemos ver, Señor, cuánto nos falta todavía. Pero, Señor, como un comienzo de año y como una oración que espero como iglesia, pero también personal, Señor, deseo poder obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser santos. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad y nuestra condición débil, frágil, para que cada día podamos en esta misma debilidad acudir a ti y rendirnos a ti y buscar tu fortaleza, Señor, por medio de la oración, la palabra, tener comunión contigo. Ayúdanos a apreciar y a valorar, Padre, estos tiempos como iglesia también, en los que tu palabra es predicada y podemos juntos tener comunión, Padre. Danos el crecimiento que necesitamos. Ayúdanos en la sobriedad que necesitamos, en la lucidez. Ayúdanos a ser esforzados, Padre, y a ser valientes para ser santos. Aunque el mundo se levante, aunque el diablo se levante, y sea quien sea que se oponga, que nosotros seamos santos. Porque nos debemos a ti, Señor. Nos entregamos en tus manos, en tu cuidado, buscando tu ayuda en todo esto, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.